Bueno, le quiero dar la bienvenida a todos a la sesión 12 de Physics by Drinkers. El día de hoy nos va a hablar Pamela Ochoa, que también es física de la Universidad Nacional, como todos los expertos que hemos tenido, pero ella está haciendo su maestría en la física médica también de la universidad. Es estudiante de intercambio en la Universidad de Heidelberg ahorita, y está trabajando haciendo su tesis en el DKFZ, que es el Centro Alemán de Investigación del Cáncer. Y pues bueno, Pamela, por favor, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, buenos días para los que están en Colombia y buenas tardes para el resto de los participantes. Primero, muchas gracias a los organizadores de Physics by Drinkers. Estoy muy contenta porque la iniciativa está cogiendo mucha fuerza y en general el objetivo que podamos discutir de una manera un poco más amena, más flexible y más amigable sobre temas de física en general entre amigos. Me parece maravilloso y me parece que así debería ser un poco más incluso la academia. Bueno, el tema de que les voy a hablar hoy es sobre radioterapia y cómo la radioterapia está salvando el día en la lucha contra el cáncer. Primero quiero hacer un comentario sobre la charla, es que tal vez esta charla va a ser muy diferente a las charlas que he visto anteriormente en este espacio. No es una charla divulgativa, pero es una charla más encaminada que al final de este tiempo que estamos compartiendo acá, todos podamos decir en nuestras palabras y poder explicarle a las personas a nuestro alrededor, a nuestra familia, qué es la radioterapia, ¿sí? Y cómo la radioterapia mata células de cáncer. Básicamente es eso. Entonces, empezando, voy a hablarles un poquito como del contexto. Entonces, alrededor de 14.1 millones de nuevos casos de cáncer son detectados a nivel mundial. Y desafortunadamente las estadísticas a futuro no son muy prometedoras porque se estima que para el año 2032 vamos a tener 21.4 millones de casos anual por año. Y alrededor de la mitad de los pacientes que tienen cáncer reciben tratamiento de radioterapia en algún momento. Esto quiere decir que aproximadamente al año, al menos, se están tratando 7 millones de personas alrededor del mundo con radioterapia. Bueno, ¿y qué es el cáncer? Entonces, el cáncer es un grupo enorme de enfermedades y se caracteriza porque las células pierden el control de reproducirse o de poblar un lugar. Entonces, acá vemos en esta imagen como una célula normal. Acordémonos más o menos de nuestras clases de biología, que nosotros tenemos una célula y esa célula se divide en dos en el proceso de mitosis. Y a su vez, una célula hija se puede dividir en dos. Pero si esa división no queda bien hecha, o si una de estas células no tiene todos sus procesos correctamente, ella va a inducir su suicidio. Y ese proceso se llama apoptosis. Pero ¿qué pasa con las células de cáncer? Que en esas divisiones se van creando células, por decirlo de alguna manera, dañadas, que tienen mutaciones y no tienen ese mecanismo de apoptosis y se siguen reproduciendo. Y en particular estas células empiezan a reproducirse más rápido. Por eso es que los tumores y las células tumorales crecen muy, muy rápido. Entonces acá a la derecha les presento esas manchitas que se ven en color violeta oscuro, son células de cáncer de pulmón. Creo que nosotros no estamos muy familiarizados con este tipo de cosas biológicas, o de los sistemas biológicos. No sé si alguno de ustedes tomó cursos de biología. No, para nada, en lo más mínimo, Pame. ¿No? ¿Alguno de los que está participando hoy, aparte de Vale, si está por ahí, ha tomado cursos de biología en la universidad? No, cursos no. Yo actualmente trabajo con biólogos y demás en otras cosas, pero, sí, pero no, digamos, como curso no. Okay. Pues yo vi la que era de biología del comportamiento humano y animal, pero porque eso era para farrearla, o sea, no tengo ni idea de, no Pero aprendí miren, nada. por ejemplo, Alejandro sí vio biología molecular y pues Sebastián Mantilla sí él tomó varios cursos.
pero Ujú. nada de este tipo de contenido. Ok, bueno. Acá lo que quiero que tengamos en mente es que, ¿qué diferencia una célula cancerígena o una de las grandes diferencias de una célula cancerígena o una célula normal es que pierde el control de su crecimiento y empieza a reproducirse de una manera acelerada y son células que no funcionan de una manera correcta, ¿sí? Y bueno, ¿y qué es la radioterapia? Pues es el uso de la radiación de energía, que tiene una energía alta para destruir células cancerosas y a su vez ayudar a reducir el tamaño de estos tumores. Y yo voy a hablar hoy de las Pame, partículas que Pame, usamos. discúlpame, yo tengo dos preguntas. Dime. La número uno, y es si ese proceso de alguna manera de generación de células defectuosas es natural. Es decir, eso siempre, o sea, digamos, existe una probabilidad en el rango de toda la naturaleza, en la historia del mundo siempre ha ocurrido, o es una cuestión que está inducida por factores externos. Siempre Ambas, o a veces. ambas. Entonces, pueden haber factores externos y pueden haber factores hereditarios. Los Ujú. factores hereditarios es que tu mamá, tus papás, en su material genético ya tienen mutaciones desde muchas Sí, generaciones atrás y te pasan ese material genético a ti. Y tú en el transcurso de tu vida puede que nunca voy a usar esta palabra, se exprese ese daño, ¿sí?, en el ADN y nunca se haya un diagnóstico o una enfermedad de cáncer en ese individuo. Pero puede que sí tengas una predisposición genética. Y tal vez en este tema, no sé si Val está por ahí, tal vez tiene más conocimiento. Porque la verdad, en los cursos que yo he tomado, el conocimiento que yo tengo es qué pasa desde el momento en que el individuo ujú. eh, ¿no?, tiene cáncer y cómo tratar las Sí, células y cómo listo. hacer Pero entonces, tratamientos. digamos, existe la posibilidad de que, por ejemplo, en la antigua Grecia, los griegos, el primo de Aristóteles, tuviera cáncer, se hubiera muerto de eso. Sí, sí, claro. En Sí, claro. particular, Nico, pues porque por eso mismo estas mismas células tienen digamos, ese botón de autodestrucción cuando no funcionan bien. Eso es algo que Es un proceso no es normal. nuevo, sino es Ujú. algo que tuvo que haberse desarrollado, no sé, de forma Sí, sí, evolutiva. la cuestión es precisamente que se haya desarrollado esa incapacidad de las células de corregir el error. O sea, eso Pues es, es desde que el humano probabilístico. existe, eso siempre ha ocurrido. Eso es probabilístico, o sea, al final del día lo que va a pasar es que una de esas olvidó cómo autodestruirse. Entonces eso puede pasar, Sí, eso es ¿sabes? probabilidad al final del día. Bueno, bueno, eso por un lado. Y la segunda es, Pame, ¿cuándo fue digamos, en qué momento se descubre que esta terapia con radiación era efectiva para el tratamiento de cáncer? O sea, más o menos como por dar un marco histórico, un lugar en el tiempo. Uy, en este momento no tengo el dato exacto, pero recuerdo que ya en el año Uy, 1890 y algo, ya empezaron a hacer más experimentación, ¿no? Em, Usando lo que podemos llamar nosotros radioterapia, usando radiación de alta energía. Ya después de que sí, Röntgen. Röntgen descubre los rayos X, ahí sí empieza ya como la terapia y la radioterapia como la conocemos. Porque paralelo a eso, bueno, paralelo no, más o menos paralelo a eso, cuando, cuando se descubre la radioactividad natural, empieza una nueva rama o una rama diferente de la radioterapia, que es la radioterapia interna, por llamarlo de Sí. alguna manera. Pero sé que se trataban ya tumores de mama y se trataba cáncer de piel y sobre todo, bueno, un boom como en los años 40 sobre el uso de las radiaciones para tratar no problemas de cáncer en la piel, sino más situaciones estéticas Ujú. de piel. Y luego, por esos mismos años, y los años 80, 90, sacaron productos que tenían material radioactivo como productos de belleza. Entonces la gente se ponía Impresionante, cremas radioactivas para las manchas impresionante. y esto. Sí, en este Bueno, momento no tengo las fechas, pero
Igual ahí vamos a Pero sí, ver más sí me parece adelante impresionante que, que por ejemplo, tú dates, digamos, los orígenes de la radioterapia en los finales del siglo XIX, cuando, digamos, por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que ocurrieron, pues, digamos, este caso de las placas fotográficas de Becquerel? Eso es Ujú, más o menos como para esas épocas, ¿no? O sea, prácticamente el origen de la radiación inmediatamente sigue a la radioterapia. Muy totalmente. interesante. Yo Incluso, pensé que igual, había abierto como, había como más tiempo entre ambas cosas, pero no es como casi contemporáneo. igual también tiene, ahorita vamos a ver, y pues eso tiene que ser así, esto tiene que ir de la mano también fuertemente con el uso de herramientas computacionales que son realmente pesadas, ¿no? Entonces vamos a ver que seguramente eso va a tener que ir de la mano con lo que diría uno que es una parte de diagnóstico, ¿no? De visualización y de planeación, que eso requiere también, que para que sea efectivo como es ahorita, se requiere eh, pues un desarrollo muy grande en términos, por ejemplo, computacionales. sí. Fantástico. Muchas gracias, Aquí Juan. también voy a hacer un pequeño paréntesis ya que estamos hablando como de historia. Fue muy desafortunado el hecho de que se volvieran como de uso comercial los productos que tenían material radioactivo, el que sea. Sí. Pero a la vez ayudó a entender un poco más cuáles eran los efectos secundarios de la radiación. Los efectos, nosotros les llamamos de una manera, pero los efectos que se generan cuando se pasa ese límite de tratamiento, ¿sí? Porque en ese momento no se tenía conciencia de cuánta energía podría absorber el cuerpo sin generar un daño mayor. Y esto también se terminó, pues se empezó a estudiar cuando, cuando se bombardeó, cuando la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Y posteriormente con el accidente en Chernobyl. Pero bueno, eso podría ser todo un tema de una charla completa. Sigamos. Entonces vamos a hablar de radioterapia externa. Entonces, radioterapia externa hay una máquina que genera radiación. En este caso, la imagen que estamos viendo a la izquierda es un acelerador lineal y la radiación sale acá, por esta ventanita. Entonces, es radiación que va externa en dirección hacia las células cancerosas. ¿Listo? Y hoy vamos a hablar especialmente de 3 partículas que usamos para esta radioterapia, para la radioterapia externa: los fotones, los electrones y los protones. Y vamos a estudiar el por qué usamos fotones para ciertos tratamientos de cáncer, pues porque usamos electrones y porque usamos protones y iones. ¿Listo? Entonces, para ejemplificar cuál es, cuál es la deposición de energía, o para decirlo en palabras más amigables, ¿cuánta energía puede recibir cuánta energía le llega al blanco dependiendo de la partícula que nosotros estudiamos? Entonces hice este dibujito. Entonces supongamos que nuestra fuente de radiación es el cañón, ¿sí? Y que viaja la energía, así como está la flechita roja, hacia un blanco. Y mi blanco es agua, ¿sí? Entonces quiero estudiar en qué parte de mi blanco va a depositar la energía, mejor dicho, va a absorber la energía, el material del blanco. Entonces, si pensamos que es un electrón, pues imagínense que el electrón hace esto. Apenas toca el blanco, empieza a depositar toda su energía. Y a los pocos milímetros después de que entró en el blanco, ya perdió toda su energía. ¿Listo? Contrario a los fotones. Los fotones sí, apenas tocan, empiezan y viajan y viajan y viajan y llega a un punto en que entregan su máxima energía, pero después todavía siguen entregando energía. Sigue habiendo deposición de energía. Y eso es lo que quiero ejemplificar cuando hago así estas como formas de ondas. Es más o menos la magnitud de energía entregada en el perfil de profundidad del blanco. ¿Listo? Y los protones y las partículas cargadas tienen un comportamiento súper particular que es muy favorable para algunos tipos de tratamiento de cáncer. Y es que apenas llegan al blanco, depositan su energía, pero muy pasito, y van aparte muy rápido. Entonces depositan muy poquita energía y en un momento que se frenan y dejan toda su energía ahí, o la mayor cantidad de energía. Entonces por eso vemos acá que van muy poquita energía y luego depositan
mucha de su energía en un punto específico, en una profundidad específica. Y esto lo podemos ver acá. Esto es como una radiografía de el viaje de las partículas dentro de un medio que en este caso también es agua. Entonces vemos la primera gráfica tenemos fotones, tenemos muchos fotones de 6 megaelectronvoltios. Entonces entran y el diagrama de colores o la convención de colores es el rojo es máxima energía depositada y el azul es mínima energía depositada. Entonces vemos cómo al principio entran esos fotones, dejan mucha su energía acá, pero dejan como una colita de energía durante todo su recorrido. Caso contrario, los protones, que al ingresar a nuestro blanco, dejan muy poca energía y luego llegan y depositan toda su energía. Es muy energético, si lo ven acá. Y estos tienen un comportamiento los iones de carbono. Quería hacer una pregunta ya que estás en esta ¿Sí? gráficas de perfil de profundidad. Uh-huh. Y es, primero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es diferente para fotones, para protones y para iones? O sea, por qué existen esos perfiles? ¿Cuál es la interacción? Y Eso lo vamos a ver más adelante. segundo, quiero hacer esta pregunta, es como, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú tienes unos fotones que son mayor energéticamente que los que tienes ahí, por ejemplo? ¿Sigue pasando lo del mismo perfil? Aquí, ¿sobre qué blanco están impactando las partículas? Dice Daniel Castro. Y sí, o sea, yo quiero saber si al cambiar la energía con la que impactas el blanco, estos perfiles, ¿cómo cambian estos perfiles también? Porque tú me muestras esa gráfica de fotones para 6 megaelectronvoltios, pero entonces, ¿qué pasa para todas las energías de fotones? ¿Pasa algo parecido, tal? Entonces, quiero como hacer esas preguntas para que de pronto las respondas en la charla. Ok, te puedo responder casi todas ahora. Entonces, primero, cuando cambiamos la energía, en este caso, cuando aumentamos la energía, tanto de los protones como los fotones como los iones de carbono, lo que va a pasar es que los perfiles de profundidad, es que no sé si tengo una gráfica acá. En los protones, lo que va a pasar es que esta zona roja que vemos acá se va a mover a la derecha. Pero eso depende también del Z efectivo del blanco, ¿sí? Porque las secciones eficaces de los blancos cambian. Y al cambiar las secciones eficaces, cambian las probabilidades de interacción. ¿Listo? Eso Una es... preguntita, perdón. ¿Z efectiva? ¿A qué te refieres con Z efectivo, perdón? ¿Con la carga o...? Sí, la carga, la carga. Como la, okay, sí, pero número atómico. atómico. Perdón. Tranquilo. Ya me perdí en qué iba. La siguiente pregunta, ¿cuál era, Juli? Espera. Perfiles de dosis. Sí, las dos preguntas eran, o sea, primero si sí, cambiando la energía, Sí, claro. y la primera pregunta era sobre la interacción, ¿cuál es el tipo de interacción? Bueno, los tipos de interacción vamos a hablar más adelante, brevemente. ¿Listo? Y quiero que piensen supongamos que tenemos un volumen, un tumor que queremos irradiar. Y resulta que el tumor está aquí, donde dice milímetros. Pues, ¿qué hacemos? Le aumentamos la energía de los protones, pero eso va a tener unas consecuencias, ¿sí? Y es que vamos a tener más deposición de dosis al principio, igual vamos a seguir teniendo esta cola va a ser más energética, porque los protones van a tener más energía. ¿Listo? Entonces nosotros, ¿cómo modulamos la profundidad cómo modulamos a qué profundidad necesitamos que llegue la partícula? Pues le ponemos más energía. Eso no es la única consideración, porque tenemos que considerar cuáles son los procesos físicos asociados, porque a ver, los protones tienen diferentes probabilidades de interacción dependiendo de su energía también, ¿sí? Entonces, cuando son de energía baja puede ser Compton, producción de pares y Compton, producción de pares, y no me acuerdo este momento la otra. Y también depende de Eléctrico. Gracias, efecto fotoeléctrico. Y también depende de las secciones eficaces del material que se irradia. Sí, ahí la cuestión, Juli, es, claramente van a ser diferentes
porque los fotones no interactúan con la materia de la misma forma que los electrones o los protones o iones más pesados. Entonces, por ejemplo, si usted piensa en cantidades como el camino libre medio, pues van a ser bien diferentes, ¿no? Y los efectos que tenga, que se puedan ver, que ahorita yo por lo menos les voy a mostrar cuáles son los que usted puede tener, pero claramente van a ser diferentes, ¿no? Los fotones pueden generar cierto tipo de interacciones que, por ejemplo, los electrones no van a poder, y al revés. Entonces, todas esas cosas juntas que realmente pueden llegar a ser bien complejas, van a dar resultados a perfiles como estos que ahorita también vamos a ver más, de una forma más clara como son. Y no es una cosa que se vea analíticamente sencillo. Esa es la pregunta que yo tenía para Pame. Yo tengo una duda grande respecto a digamos, a la diferencia que existe entre pacientes. Es decir, realmente de un paciente a otro, si yo me diera la tarea, por ejemplo, dentro de una visión supremamente simplista de la física tradicional de tratar de generar un modelo lo suficientemente potente que me permita, pues puede tener muchos parámetros y lo que yo quiera, pero al final del día tratar de caracterizar como clases de interacciones con estos tipos de cánceres, realmente hasta qué punto yo tengo que centrarme en pacientes particulares o realmente de una forma, por ejemplo, yo de decir, puedo generar un modelo que se ajusta, pues digamos, a los tejidos humanos en un sentido general o al menos sectorizados, diferenciar de un cáncer de hueso de un cáncer de pulmón y hacer un hamiltoniano para uno y uno para otro, o definitivamente es que eso a cada persona tengo que hacerle su modelo. Cuando dices que cada persona quiere hacerse su modelo, te voy a decir es lo que pasa en la vida real. Exacto, ese es el punto. Sí, o sea, cuando a una persona le detectan cáncer, no la tratan, o sea, durante todo el transcurso de su tratamiento, no la tratan como un paciente de cáncer de hígado, ¿sí? Y Sí, entonces cuando uno va a un tratamiento de radioterapia, uno no selecciona, digamos, lo voy a poner así, en la máquina, la opción, el botón cáncer de hígado. sí, yes. Lo que pasa es que primero al paciente se le hace una imagen de tomografía computarizada. La Ajá. tomografía computarizada lo tiene, ustedes han visto una tomografía o una radiografía, ¿verdad? Que esas Sí, son yes. unas escalas así blancas y negritas y manchitas y se manejan en la escala de grises. Se ha estudiado que esa escala esa convención de espectro de grises tiene asociado unos rangos de color y esos rangos de color a su vez, se llaman unidades Hounsfield, están asociadas a la densidad del tejido. Y Ya. es con la densidad del tejido que ya se han estudiado los modelos probables de interacción de la lista de fotones que usamos, de los rangos de energía de fotones que usamos con esa densidad del tejido. ¿Sí? Sí, Entonces, no es general. La radioterapia es por paciente específico. entiendo, ¿Sí? entiendo. Aparte, hay otra situación. El cáncer de hígado no es solo uno. El cáncer de Claro, hígado puede tener, no sé cuántas líneas celulares de cáncer de hígado hay, pero supongamos que hay 4. Entonces, más o menos puedes tener, pues tienes un solo tipo de cáncer, pero tienes 4 opciones de cáncer de hígado, por decirlo así. Y los oncólogos radioterápicos y los radiobiólogos y los físicos médicos han estudiado cuál es la mejor respuesta a la radiación de esos tipos de línea celular. Entonces ellos ya saben, si ese cáncer que tienes es del tipo A, responde mejor a tanta energía y a tanta energía por día. Ya vamos a ver más adelante por qué por día. ¿Sí? sí, Entonces, los modelos físicos, digamos, por decirlo así, están más o menos muy bien descritos, ¿sí? En sí, cuanto a cuál es la probabilidad de interacción, porque acá se juega con probabilidades, ¿sí? sí, ¿Cuál es la probabilidad de interacción? Pero a la larga es lo que hace que nosotros estemos irradiando este volumen acá de tejido, aparte de una característica importante en casi todos los tumores, como son de una densidad diferente al contorno, ¿no? A su medio, porque son células diferentes al medio, ¿sí? Pero sí. no son homogéneos tampoco. Y esas diferencias de homogeneidad uno las puede ver con la tomografía computarizada.
Entiendo, Sí, entiendo. ¿y fue clara mi Bueno, respuesta? no, gracias, Pami. Y una segunda cosa que se me acaba de ocurrir, por ejemplo, en el caso este de trabajar con hadrones, en el sentido de la terapia hadrónica, Ujú. por ejemplo, se trabaja con otro tipo de cosas, neutrones, ¿se puede hacer o se ha intentado? Sí, sí. Yo no tengo mucho conocimiento sobre la terapia de neutrones porque nunca he estado en un centro donde tengan este tipo de terapia, pero sí, sé que se puede hacer neutrones, helio, ahorita ya se hace carbono, protones y no me acuerdo, de pronto no sé si alguien, si Camilo está por ahí pendiente, creo que él tiene, o Ese está este ahí, momento ese está ahí. sí, Sí, perfecto, está sí, de hecho, eso sí, los que tú has mencionado, fotones es pues lo que más se ujú, hace de manera convencional. ujú, Eh, Después, digamos que se hace electrones, principalmente para ujú, lesiones superficiales ujú, y para algunas lesiones que son radioresistentes principalmente o donde, por ejemplo, son cánceres pediátricos en niños, es donde principalmente se ve la ventaja del uso de protones, de iones de carbono, de iones de helio ujú. o de neutrones que también se utilizan. De Listo. pronto, para contarles un poquito cómo funciona la terapia con neutrones, el principio es diferente. Las curvas de deposición de dosis en profundidad para neutrones son parecidas a las de fotones, pero la terapia con neutrones se utiliza colocando, inyectándole al paciente algún material que tiene contenidos de boro o de gadolinio también, Ujú, Sí, sí, y las células cancerosas absorben, captan mucho este material, llamémoslo boro, y en el ujú, caso del boro, entonces después cuando se hace interactuar el haz de neutrones con el volumen que ha captado boro principalmente en el volumen tumoral, entonces sí, ahí cambia ya la curva de entrega de dosis, porque ujú, claro, ahí digamos que la presencia de boro, la sección eficaz o la probabilidad de interacción de los neutrones con el boro es diferente, es mucho más alta y digamos que se da un proceso de captura neutrónica que es el más importante ahí y principalmente de ese proceso de captura neutrónica salen partículas alfa y salen iones de litio. Esos dos tipos de partículas secundarias debido a la interacción de los neutrones con el boro son partículas cargadas, pesadas, que van a interactuar y van a entregar grandes cantidades de energía en distancias muy cortas. Y entonces así es como se logra la conformación de la dosis para el caso de los neutrones. ujú. uy, Eso es, Eso es fantástico. otro tipo de terapia y es otro tipo, sí, ¿cómo le llama esa terapia, Camilo? se llama Cuando, terapia por captura neutrónica. pero no tiene un nombre general, como Sí, terapia así es. así. Neutron terapia. No, Pues no, no. Existe Porque es también. que es una el nombre, terapia, porque ustedes están viendo, en estos casos de la radioterapia externa que yo les estoy contando, es el haz y entra al cuerpo. Pero acá hay algo, no sé si puedo usar esta palabra, Camilo, coayudante, y es que le inyectan al paciente algo, algo, ¿no? El no, boro. el nombre es así. O sea, por Ok. ejemplo, para el caso de boro, entonces es Ujú, BNST, ujú, que son las siglas en inglés de terapia de captura neutrónica por boro. ujú. Y también se hace con gadolinium. Ok. Y eso Listo. es una cosa importante, porque dentro de, digamos, que no es solamente suficiente el que veamos las gráficas de cómo son los perfiles de dosis en profundidad. Es necesario también tener presente cómo es que se logra la conformación de las dosis a partir Ujú, de esas curvas que vemos arriba. La terapia con fotones, la dosis se conforma de una manera totalmente diferente de cómo se comporta, de cómo se conforma la dosis con protones y cómo se conforma con neutrones. Y eso es supremamente Exacto. clave para entender cómo es que se logra irradiar el volumen que es objeto de tratamiento, el volumen tumoral. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los protones, hay tratamientos que tienen un solo campo de radiación. Ujú. Porque si Sí, se lo ustedes voy a ven, mostrar más adelantito. eso. Entonces, de pronto intervengo más adelante al Tranquilo. respecto. No, no te Pero dale, dale. preocupes, no te preocupes. No, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Camilo. Tengo otra pregunta, pero mejor me la guardo. No, no, Porfa, no, no, Pablo, no, sigue. no te la guardes, no, no, no. Dale. No, es una estupidez. Y es, pues, yo solamente veo que, pues, digamos, la única radiación de carácter bosónico que se tiene es la que, pues, digamos, viene de parte de fotones.
Yo sé que, pues, digamos, por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos hacer unas de otro tipo de bosones es considerablemente complicado. Obviamente parto de mucha ignorancia en ese sentido, pero yo digo como si existe otro tipo de radiación aparte de esta de iones y en general de partículas con masa diferente de cero. Totalico, eso al final del día lo hacen, pero no lo miran. Es decir, no es relevante para todas estas cosas que sean o no bosones, Sí, en sí, lo que yo no. he visto. No, no, es decir, en los efectos que se tienen en cuenta, ya ahorita vamos a ver, en realidad no es algo que miren. Sí, claro, claro, pues al final del día son esos perfiles de energía y demás. Exacto. Pero digamos, yo solamente por curiosidad, para ver, ya me busqué qué tan amplio es el espectro de radiaciones que se implementan en estas cosas. Pero muy bien, muchísimas gracias. De pronto lo otro que yo iba a agregar para completar la respuesta de Pame a una de las preguntas de Nicolás es que dentro de la planeación de los tratamientos, ya sea con fotones o con protones, básicamente el paciente se modela así con una imagen de tomografía, pero inicialmente la simulación se hace todo en agua, considerando que toda la geometría es agua. Entonces sí hay de alguna manera una generalización de cómo es esa interacción de todos los tipos de radiación con el paciente. Posteriormente lo que se Fantástico. hace es Equivalente a agua. posteriormente lo que se hace es a partir de una calibración o de unas curvas que le permiten a uno escalar la dosis en agua con esas unidades Hounsfield que nos mencionaba Pame ahorita, que es asociada a la densidad electrónica de cada volumen del tejido. Así es que se escala la dosis a otros materiales diferentes de agua. Pero sí hay una generalización en ese sentido. ¿Cómo se Ah, vale. diferencia, cómo se diferencia en si es una célula cancerosa A o B? Eso ya tiene que ver es más con el esquema de tratamiento, con cuánta dosis, con cómo se fracciona la dosis, y eso es el resultado de procesos de evaluación clínicos, tanto retrospectivos como estudios prospectivos años más adelante. Uf, complicadísimo. Muchísimas Sí, gracias, Cami. de hecho, eso es lo que quería preguntar, ¿no? Porque, bueno, vale, tenemos un perfil digamos, de energía y el perfil energético de profundidad. Pero entonces yo quería saber cómo, pues, hasta qué punto podemos irradiar sin dañar las otras células, sin producir más células cancerígenas y... Porque claro, o sea, tú estás trabajando con radiación y lo que puede pasar también es que el material genético de otras células se dañe y genere cáncer de nuevo. Entonces, ¿cómo se Lo hace eso también? difícil, eso es lo difícil ahí, de hecho. Esa es la parte que es la retadora. Pero yo Pero bueno, creo que seguramente va a mostrar... de hecho, eso es la Pero, presentación, eso es lo que queda de la presentación, ese es el tema. sí, sí, Entonces, pues yo lo digamos ahí, que yo les iba a creo. decir era como de pronto continuamos por el hecho de que justamente es un problema grueso. O sea, de momento, digamos, uno como físico que pueda analizar, básicamente unas de partículas, digamos, dispersándose en un material. Y bueno, digamos que uno puede tener sus diferentes efectos como los estamos dando de Pamela. Pero pues todo el trabajo de pensar ya todo el organismo, todo el ser humano, eso es un trabajo interdisciplinar grandísimo. No, pero igual eso es un análisis que no puede hacerse de esa forma que estamos hablando, eso tiene que hacerse de otra, que eso es, Sí, no básicamente se ese es puede el hacer, resto de la charla. yo Sí, creo que en ahorita al efecto, en final, efecto. ¿Sí? yo creo Sí, que al sí, final de pronto eso es un discutimos problema una muy cosita amplio sobre eso. que involucra muchas cosas, pero Yo bueno, creo que sigamos yo quiero ahí. que Pame continúe. Sí, por Sí, favor. sí, sí. Bueno, continuemos Ok. ahí porque pues de momento digamos que nos quede claro de que en principio es importante tener esos perfiles, digamos, de cómo se dispersan las partículas ahí, pues para los tratamientos, pero entonces toca mirar cómo interactúan y demás. Entonces que siga Pamela y seguimos la discusión Sí, después. sí, y ahí ya vamos a aclarar un poco eso. Ok, listo. Pero estas imágenes que les mostré acá, con los blancos de agua, pues era solo una fuente, ¿verdad? Una fuente de radiación que era mi cañoncito en una sola dirección. Pero ahora, ¿qué pasa? Acá, bueno, perdón que me salté una imagen. Esta es otra manera de ver cuánta es la energía que cada una de estas partículas, tanto los electrones, los fotones como los protones y los iones de carbono, depositan o el tejido, bueno, depositan a lo largo de cierta profundidad. Entonces, cuando yo les decía que los protones viajaban así como entregando muy poquita dosis y llegaba a un punto que entregaba toda,
eso es pues eso es una manera de visualizarlo, así como visualizamos este perfil o esta radiografía de los fotones. Asimismo, acá los fotones. Entonces, la curva negra son los fotones, entonces al principio cuando entran en el tejido dejan poca energía y luego siguen dejando todavía una cantidad importante de energía, incluso después de que han pasado, si asumimos que hay un tumorcito por acá de esta profundidad, incluso después de haber irradiado el tejido. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema de que no solo tenemos una fuente de radiación a un ángulo fijo, sino que tenemos muchas fuentes de partículas, ¿cómo se ve esa entrega de energía en el blanco, ¿cierto? En profundidad. Entonces, para los electrones, pues ya dijimos, ¿no? Apenas toca el blanco, dejan rápidamente su energía a pocos milímetros o centímetros, ¿sí? Pero en cambio los fotones, cuando tenemos muchas fuentes a diferentes ángulos, pues entonces entra, deja poca energía, luego mucha y luego sigue dejando. Entra, deja mucha energía, luego poca. Entonces al final se va a ver así, ¿cierto? Si yo veo un volumen, que esta es ahora mi blanco se volvió bolita. Si yo veo esta bolita, que es mi volumen de agua, pues miren cuánta energía y en qué regiones está depositándose esa energía. Caso que no pasa con los protones, y esta es una de las ventajas de los protones, que al entrar al principio dejan poca energía y después dejan mucha. Entonces se puede ver, la diferencia es que, por ejemplo, en esta zona no se ve posición de energía, ¿sí? Es como si en esta zona, como no llegaron esos protones, pues no hay interacciones, ¿sí? Y esto se puede ver acá en estas imágenes. Estos son dos planes de tratamiento para el mismo tumor. ¿Qué es un plan de tratamiento? El plan de tratamiento es, ¿se acuerda que les contábamos sobre las tomografías computarizadas que se le hacían al paciente? Es esa imagen grande que ven ustedes en escala de grises en el fondo, ¿sí? Entonces, sobre esa imagen, en software se han venido desarrollando las últimas 4 décadas, o un poco más, me corrigen, o 3 décadas, en las cuales, entonces acá a la derecha tenemos terapia con protones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, el objetivo es cubrir todo el volumen tumoral de la manera más homogénea posible para dar la energía que el médico solicita, porque ellos saben cuánta energía necesita cada tumor para que haya un control del cáncer de la mejor manera. Entonces acá solo tenemos 2 vistas. Acá. Piensen ustedes que tienen un láser, ¿sí? Un láser no tan chiquito o una linterna y ustedes están alumbrando por la parte lateral la cavidad torácica de una persona. Entonces, esta es la distribución de dosis para 2 diferentes beams, que nosotros llamamos beams, o 2 diferentes campos de entrada. Y esta es un solo campo para fotones. Entonces, ustedes ven, a excepción de este pico por acá, después del tumor, la deposición de dosis es 0 en esta región y acá muy cerquita detrás del tumor hay dosis. Pero en la gráfica de la izquierda vemos que si bien se cumple también el objetivo de irradiar el tumor con la energía necesaria o solicitada, pero eso tiene una consecuencia con la terapia de fotones, es que hay mucha dosis que en principio no es necesaria. Ahora podemos ver un caso un poquito más crítico y es en un cáncer en la parte nasofaringea. Es un cáncer de cabeza y cuello y vemos cómo con la terapia con fotones se ven todas estas deposiciones acá de energía, acá en la parte de atrás del cuello, acá en la base del cráneo que tenemos estructuras muy importantes se ven irradiadas, que con la terapia con protones no. Una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo se estima la dosis que se le debe aplicar a una persona? Porque si lo irradia mucho puede ionizarle las células que están sanas, ¿no? Y entonces eso debe ser muy preciso, me imagino. Sí. Lo que hablábamos hace unos minutos y lo que compartíamos con Camilo. Se han hecho estudios en las últimas décadas en los cuales se irradia células
con diferentes energías y se estudia cuál es la energía óptima para que haya el mayor daño y la mayor muerte celular, dependiendo del tipo de línea celular, dependiendo del tipo de línea celular. ¿Listo? Entonces ahora quiero que pensemos en esto. Tenemos, esta es una terapia, una particularidad de la terapia o algo interesante de estudiar con la terapia con protones, es que tenemos, esta es la curva de posición de energía, pero imagínense que el tumor es así de grande. Entonces solo estaríamos depositando la mayor cantidad de energía en una región muy pequeñita del tumor por acá. ¿Y cómo se soluciona esto? Lo que hacen es que mandan beams o protones a muchas diferentes energías, de tal manera que la contribución de todas esas protones a diferentes energías creen esto, que es como crear un platico, una región que cubra o que llegue a toda la profundidad del tumor. La línea azul nos muestra acá la deposición de dosis comparativa con fotones. Entonces ustedes miren la dosis que está llegando, que es esta curva roja. Esta es la dosis que se está entregando en el paciente antes en el tejido sano y luego en el tumor y posterior, o sea, detrás del tumor, que es otra vez tejido sano. Pero mire cuánto que es el área azul, cuánta dosis se está entregando en regiones que no deberían estar recibiendo dosis. ¿Listo? Ahora quiero que pensemos que estos efectos son, este efecto de que haya un protón interactuando en el medio. ¿Te puedes devolver a la gráfica anterior? Es que no entendí muy bien qué era la zona azul. La zona azul es la deposición de dosis de energía de los fotones. Acá está la convención. Ah, ok. Línea punteada. Sí, perdón. Sí, listo. Entonces ahora pensemos que estos efectos son en cascada. Cuando decimos que llega un fotón o un protón, pues hay muchas posibles maneras de que ese fotón interactúe. Claro, esas maneras, como ya lo hemos dicho anteriormente, dependen de la energía de la partícula incidente y de las secciones eficaces y las densidades que se traducen en secciones eficaces de los materiales. Entonces, pensemos que tenemos una partícula, una sola, cualquiera, llámela como quiera. Y esa partícula tiene su primera interacción. No sabemos cómo interactuó, pero tiene una primera interacción. Y resultado de esa interacción podemos tener partículas secundarias, ¿sí? Entonces tenemos partículas secundarias. Pero esas partículas secundarias que quedan en el medio, a su vez pueden interactuar. Tampoco sabemos cómo interactúan. Pero no sabemos exactamente el tipo de interacción. Conocemos la probabilidad de que haya interacción, pero no sabemos realmente cómo interactúan. Y luego de esas segundas interacciones se generan unas partículas secundarias además. Y estas a su vez pues también van a interactuar. Y si vemos esto en una línea de tiempo, y si nos vamos por una rama de estas, entonces podemos decir que tenemos como una situación o un tipo de interacción en la primera generación. ¿Por qué? Porque fue la primera partícula y es la primera reacción. Luego hay partículas y reacciones de segunda generación y hay partículas de tercera generación, ¿sí? Ahora pensémoslo así. Supongamos que esta partícula le voy a llamar voy a decir que era un electrón, ¿sí? Y ese electrón interactuó de alguna manera y como resultado hay un fotón por ahí. Y luego interactuó de diferente manera y luego de otra partícula. Y luego por acá esta otra interacción salió por allá otra vez un fotón. ¿Qué pasa con este fotón? Este fotón que está acá, podemos decir que puede entonces desencadenar otra vez un proceso como si estuviera acá. Lo que quiero explicar con esta gráfica es que estos son procesos en cadena, ¿sí? Que de una sola partícula hay muchísimas opciones, hay muchísimas probabilidades de interacción y que en algún punto de esta cadena se puede generar una partícula, otro electrón, por ejemplo, que va a tener obviamente menos energía que el inicial, pero va a poder seguir interactuando, ¿sí? Como esta flecha azul que está acá, vuelve, empieza acá y vuelve y sigue interactuando. Y son cadenas y cadenas y cadenas hasta que la partícula pierda su energía para poder tener
ese tipo de interacción en particular. Entonces acá voy a cambiar un momento. Voy a dejar de compartir porque les quiero mostrar otra imagen para que le hagamos de una manera un poquito mejor. Permítanme un segundo. Voy a compartir otra imagen. Ok, listo. Acá. Y lo que quiero mostrar lo que quiero mostrar con estas cadenas es, por ejemplo, y este es un ejemplo real, o sea, esto es una situación que puede ser real. Y es cuando yo tengo un electrón y supongamos que tenemos un electrón de aproximadamente 20 megaelectronvoltios. ¿Qué puede pasar con ese electrón? ¿Qué proceso puede pasar? Pues acá lo escribo. Puede tener colisiones de frenado o puede tener radioactive stopping. ¿Y qué partícula secundaria se tiene como resultado de estos tipos de interacción? Entonces, este electrón, sí, tiene este proceso que es la colisión de frenado, pasa por este proceso físico que es la colisión de frenado, va a tener como partícula secundaria un electrón, ¿sí? O un átomo excitado o un átomo ionizado, ¿sí? Y si seguimos por acá, ese electrón que salió, pues puede volver y caer acá y hacer este mismo proceso. Ahora pensemos que tenemos un fotón, pues el fotón tiene muchísimas opciones de interacción, ¿sí? Entonces, son tantas que es difícil mostrarlas en un cuadrito así, pero entonces tenemos, si recordamos, producción de pares, efecto fotoeléctrico, dispersión de Rayleigh, efecto Compton y efecto fotoeléctrico nuclear. Entonces estamos acá, un fotón. Dependiendo de su energía, tiene un chance más alto de interactuar de alguna de estas maneras que describo acá. Pero supongamos que este fotón interactúa con el átomo vía producción de pares. Y como resultado de este que tenemos, átomos ionizados, electrones y positrones, ¿sí? Y así vemos acá este cuadro, nos muestra todas las partículas secundarias que quedan en ese medio. También piénsenlo así. Entran, pongámoslo en términos del agua, tal vez es más fácil. Llega, interactúa con la molécula de agua y quedan ahí como nadando en ese medio, hasta que se encuentran en su camino otro átomo de agua y vuelven a interactuar, esas partículas secundarias. Y luego de esa interacción hay partículas secundarias que se encuentran a su vez con otros átomos y con otros electrones del medio y vuelven a interactuar. Entonces esto al final del día es una cadena, una cascada de interacción que es solo para el ejemplo de electrones acá y de fotones es tan grande como esto. Y por acá encontramos, por ejemplo, para recordar un poquito las diferentes maneras de los mecanismos de interacción. Entonces, por ejemplo, acá tenemos positrones. Entonces, los positrones pueden interactuar de proceso de radiative stopping o de colisión de frenado. ¿Sí? Por acá tenemos neutrones. Entonces, cómo interactúan los electrones, por qué mecanismos, por estos mecanismos. Y voy a volver a la presentación en este momento. Oh, no, perdón. Listo. Y entonces ustedes piensen que eso es como una piscina llena de átomos y muchos electrones, muchísimos electrones, ¿sí? Son más aproximadamente por gramo de agua o gramo de hidrógeno, son 10 a la 23 electrones, ¿sí? Y así mismo podemos hacer un cálculo aproximado de cuántos átomos. Entonces, un solo electrón, ¿con cuántos átomos podría interactuar? Y a su vez, siguiendo cualquiera de estas líneas, ¿qué partículas secundarias generan? Y esas partículas secundarias a su vez van a interactuar, ¿sí? Ahora pensemos que en una terapia real, por ejemplo con electrones, no llega un solo electrón al cuerpo, ¿sí? Llegan, dependiendo el tipo de terapia, pueden llegar 10 a la 9 partículas a un volumen, a un volumen muy pequeño, ¿sí? Entonces vamos a tener muchas partículas todo el tiempo interactuando. Pero algo que quiero que nos quede claro es que esa interacción es probabilística,
¿Que tiene probabilidades de interacción mayor? Para ciertas energías, sí, pero todo es probabilidad. Otra cosa que quiero que miremos acá es saliéndonos ya un poquito de la física y entrando y recordando un poco más la biología, es el ciclo celular. ¿Por qué es importante estudiar el ciclo celular? Porque también hay unos momentos dentro del ciclo celular que son más apropiados para irradiar y que haya muerte celular, ¿sí? Entonces recordemos que el ciclo celular tiene una fase M y una interfase y una fase M y la interfase, y que la interfase se compone por la fase G1, que el G es de gap, por la síntesis y por la fase G2. Entonces en la síntesis hay duplicación de ADN, ¿no? En la parte G1 hay síntesis del material citoplasmático. En la parte G2 ahí empieza ya como es el pre a la división celular, y ya en la mitosis se divide el núcleo, y en la citosis, que es la última parte que todavía no la han dibujado ahí, ya hay 2 células. Ya se completó ese ciclo de división celular. Entonces, ahí están dibujando la fase de la mitosis, la metafase. Luego, si recordemos, la mitosis está dividida en cuatro regiones: anafase, metafase, y se me olvidaron las otras dos en este momento, ¿sí se acuerdan? Mira, telofase y y citocinesis, que es ya la división en 2 células. Bueno, que el núcleo ya está totalmente dividido y ya hay 2 entes diferentes que tienen núcleo, y en el núcleo está el ARN, que es el DNA, que es el que contiene toda la información genética. Y es ahí donde queremos generar la lesión. ¿Listo? Entonces, una cosita, perdón, una cosita. Acá hay dos cosas que pues, se quedan y que de pronto no manejamos bien, pues porque digamos las interacciones, primero, digamos son muchas, ¿no? O sea, pueden haber muchos procesos, digamos, de interacción y efecto entre las partículas. Y bueno, digamos que sí es cierto que en algunos casos hay unas más fuertes, ¿no? O sea, hay unas como más probables de que ocurran, otras que no, pero igual, digamos, todas están en principio presentes. Igual, digamos que profundizar sobre cada una de las interacciones que hay, pues no sé, tardaría, no sé, 5 o 6 charlas haciendo eso. Pero no sé, ahí digamos, ¿hay alguna más relevante o realmente toca tenerlas todas en cuenta para digamos, tomar un tratamiento? Por ejemplo, cuando se hace una radiografía, pues ¿cuál es la diferencia entonces, por ejemplo, hacer una radiografía con hacer radioterapia con fotones? ¿Sí? Es la energía del fotón. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace una radiografía, se puede centrar en energías bajas de fotones. Y eso implica que ya no nos tenemos que preocupar, por ejemplo, de efectos, no preocupar, que la probabilidad de que efectos que son más predominantes a altas energías ocurren, ¿sí? O al revés, por ejemplo, la dispersión de Rayleigh es más predominante para fotones de menos de 20 kiloelectronvoltios. Entonces, para los efectos del estudio, digamos así, en la radioterapia, pues nosotros no vamos a tener, o la probabilidad de tener fotones a esa energía es muy baja, ¿sí? Porque son fotones altamente energéticos, y puede ser baja solo cuando han pasado por esa cascada de interacción y ya tienen muy poca energía, ¿sí? Pero igual la probabilidad de la dispersión, por ejemplo, ese es un ejemplo que tengo, de la dispersión de Rayleigh es baja para Okay. ese tipo. Sí, Sí. para que podamos quedar más claro, sí, como que dependiendo pues sí, de como esos rangos de energía que uno esté trabajando, pues uno va a tener considerar ciertas interacciones, ¿no? Como si va a trabajar con esto, pues me imagino como en el término de hacer el modelo, ¿no? Pues que es lo que más hacemos los físicos, ¿no? Sí, Ya sí. después sí, de que eso sea real, o sea, porque también está todo el problema del paciente, porque toca hacer las cosas particulares para el paciente, ¿no? No puede tratarse como tan modelo. También, Dani, ahí hay una cosa, y es que yo creo que el próximo mes vamos a tener una charla que nos va a mostrar un poco
algo en particular, por ejemplo, para el caso de los fotones, cuáles son los efectos que uno debería considerar más. Claro, para cada uno de estos tipos de radiación, uno tiene que considerar sus correspondientes efectos más predominantes. Entonces, por ejemplo, para fotones deben ser Compton y fotoeléctrico, por ejemplo. Y eso lo vamos a ver en una charla el próximo mes, ese ejemplo en particular. Entonces, vamos a ver cómo se ven, digamos, las probabilidades de interacción para ese caso particular, pensado desde un punto de vista de los detectores. Eso es importante lo que Mauricio menciona, porque nosotros acá estamos hablando, las interacciones son las interacciones, o sea, hay un fotón y está la materia, pero el objetivo de estudiar las interacciones cambia. En mi caso es cuánta energía depositan, ¿sí? En este caso particular, ¿sí? Y cómo interactúan, porque también la interacción, ustedes saben que eso, no, de eso tal vez en las charlas que se va a dar más adelante se va a tocar, pero también hay unos ángulos, por ejemplo, hay un fotón viajando y le pega un electrón, ¿sí? Y tiene la energía suficiente para sacar ese electrón de su órbita. Y ese electrón sale del átomo. Pero también se conoce que dependiendo de la energía de ese fotón incidente, ese electrón que sale va a tener unos ángulos preferidos, por decirlo así. Y solo ese efecto puede hacer que cuando nosotros estemos haciendo o irradiando un material, al final se abra. No sea ¿cómo explicarlo? Que haya dispersión al final, porque por esas probabilidades y esos ángulos diferentes que dependen de la energía de la partícula incidente. ¿Sí? Pero el punto que yo quería llegar era que en este caso el estudio el motivo por el cual nosotros estudiamos estas interacciones es porque queremos ver cuál es la deposición de dosis, que es un evento mucho más complejo que solo estudiar cuáles son las interacciones y su probabilidad, ¿sí? Eso ya lo vamos a empezar a ver ahorita. Pero también hay una cosa importante, es cómo detectar y cómo medir esa energía o esos procesos. Pues una manera es los detectores, que es lo que estaba diciendo eh, eh, Mauricio, porque dentro de la física médica nosotros en el diagnóstico pues usamos esto, ¿sí? Usamos, por ejemplo, los rayos X, las tomografías computarizadas. No solo tenemos que centrarnos en el estudio de cómo interactúa en el tejido, sino cómo es detectada esa información de salida, que es la información que leemos, ¿sí? Pero bueno, solo un paréntesis. Sí, pero ahí es como, digamos, no puede. Y lo otro que tenía como de pregunta, porque bueno, sí, la interacción pues es importante, pero no es como el único factor ahí. Es esta parte, porque es que o sea, yo de biología sí, pues, digamos, poco a poco, o sea, como he estado trabajando con alguna gente, más que todo, pues, en biología de plantas, entonces así como que en algunos, digamos, puntos no conozco mucho, entonces, pero lo que nos estaba explicando ahorita, básicamente era que la radiación de cierta manera va a interrumpir ese proceso, digamos, de división de las células, como frenar eso puede. O puede, ok. Puede. Lo que quería mostrarle ahí era recordar cuál es el ciclo de división celular. Okay. ¿Sí? Y recordar la importancia del ADN, porque el ADN tiene la información hereditaria, es como el manual de instrucciones. ¿Sí? El ADN realmente lo que contiene es el manual de instrucciones de la célula. ¿Sí? Y ese manual, pues, ¿para qué lo usa? Para desarrollarse, o sea, para crecer, para sobrevivir y para reproducirse. ¿Sí? Okay. Y en cualquiera de esos momentos, pues, es oportuno. ¿Cómo hacemos para que esos procesos no evolucionen? Para que la célula no crezca y muera, para que la célula no sea capaz de reproducirse de buena manera, entonces tenga una menor tasa de reproducción, ¿sí? Y también pensar, bueno, creo que con el ADN. Y también es una buena idea en este momento recordar que es el ARN, ¿sí? Entonces, básicamente el ARN es, en palabras simples, el traductor de ese manual, ¿sí? De ese manual que viene en el ARN. Entonces, el ARN es como la persona que traduce y ejecuta las acciones guardadas en el ADN. ¿Listo? Y pues
el ARN no es solo un tipo de célula, hay muchísimos. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan por allá en el colegio del ARN mensajero, no, de eso solo me acuerdo de eso. El ARN ayuda a la síntesis de proteínas. Bueno, tiene una función súper compleja y súper importante. Y también, entonces, si dañamos de alguna manera el ARN, estamos dañando el impacto negativo en las células altísimas. Entonces, De pronto hay como, perdón, o sea, así como, spoiler, o sea, ¿en qué fase es la que uno va como a atacar, digámoslo, cuando uno hace la radioterapia? Ah, eso. pero A los no es que niños. no es que se ataque, no es que se ataque en ese momento, porque pensé que Bueno, nosotros, ¿cuántas células tenemos por centímetro, no sé, cuadrado, porque no ponerlo cúbico? No sé cuántas, muchísimas, ¿sí? Y las células no tienen un crecimiento sincrónico, o sea, las células no deciden, hoy vamos a empezar a crecer, hoy vamos a empezar a dividirnos, ¿sí? Y aparte, los diferentes tipos de células tienen diferentes tipos diferentes tiempos de división, de crecimiento y de reproducción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este momento? Lo ideal es por irradiar la célula cuando está en la fase de mitosis, porque cuando está en esta fase, se está dividiendo el núcleo celular. Y si podemos dañar esa división, vamos a dañar, digamos, es posible que se puedan dañar como las dos células de una vez. O en la fase G2, porque ahí es donde se está haciendo porque ahí es donde está involucrado los procesos de división y de duplicación del ARN. Pero eso no, por eso es que la terapia se hace fraccionada, es decir, el paciente no recibe solo una dosis de energía. Primero, porque ya vamos a ver más adelante, la radiación genera toxicidad en el tejido y hay que mantener un equilibrio en la toxicidad. Entonces, si le damos mucha energía, se va a volver el ambiente celular muy tóxico y eso es malo para el cuerpo en general, es malo. Que uno tenga toxina en el cuerpo es malo, ¿sí? Y segundo, porque cuando tú irradias hoy a cierta energía, empiezan a morirse unas células, pero otras no. ¿Por qué? Otras no, ¿por qué? Porque la probabilidad de que no ocurra una interacción, tanto física como química como biológica, existe, eso ya lo vamos a ver más adelante, porque hay tantas células que es posible que no haya interacción con ellas. Una Cuando las pregunta. células se reparan, entonces por eso, voy a terminar esta idea ya. Por eso es que se irradia hoy y luego se irradia mañana y así, y hay tratamientos que duran 30 días de irradiación descansando los fines de semana. Porque aparte pensémoslo ya poblacional. Uno irradia un día y se reduce un poquito el volumen de células, pero ellos también se están reproduciendo. Las que no se dañaron se siguen reproduciendo, entonces vuelve y puede aumentar. Ese efecto no se ve tan así, ¿no? Si yo le tomo una imagen o si mido el volumen del tumor, no se va a ver que está haciendo esto, que mueren y se reproducen y mueren y se reproducen, mueren y se reproducen, no se ve así. Aparte, las células que mueren pues tienen unos mecanismos tienen unos mecanismos de expulsión, tienen unos mecanismos de reabsorción y la célula pues ocupa un volumen pequeño, pero lo ocupa. Entonces se va viendo es como todos esos procesos físicos que pasan cuando uno irradia un día y mueren unas, irradia otro día y mueren unas. Aparte la irradiación no solo mata las células, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Puede crear también medios, cuando las células en el interior de los tejidos, pues pueden recibir menos oxígeno. Y ese ambiente de menos oxígeno también las hace menos radiosensibles. Entonces se necesita que tengan más oxígeno. Que ahora sí, la pregunta, perdón, que me extendí un poco. Juli, ¿vas a preguntar? ¿Era Julián? Alejo. Era Alejo, era Alejo. Dale. No Hola, veo quién está hablando. no, yo tengo una pequeña duda que algo de pronto no me ha quedado claro, y es que, por ejemplo, yo sé que, digamos, las células tienen como ciclos diferentes, es decir, no es como que todas hubieran nacido al mismo tiempo, todas. Entonces me imagino que si uno va a hacer un tratamiento, pues las células de la piel están en un ciclo distinto al del pulmón, por ejemplo. Entonces, en ese caso, pues, digamos que si uno aplica una terapia, pensaría yo que entonces estoy interviniendo células que están en fases diferentes. O sea, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo estoy, digamos, seguro de mantener o como de que la cantidad, las células que estoy bombardeando
están sobre ciertas fases. No, nosotros no tenemos certeza de eso. Porque mira, por ejemplo, acá el ciclo de división celular. Dura entre 10 y 20 horas. Como dije hace un ratico, las células no son sincrónicas. Las células, no todas las células deciden empezar a reproducirse o no todas las células nacen en el mismo momento, ¿sí? Entonces, uno lo que juega es con la probabilidad de que la célula esté en cierta fase. Y eso no quiere decir, el hecho de que la célula esté en la fase S de síntesis, no quiere decir que no pueda ser afectada, por decirlo, por poner estas palabras, con la radiación. Solo que es menos probable que esa interacción o ese cambio químico y biológico resulte en muerte celular o en algún tipo de daño que genere disminución del volumen tumoral, ¿sí? Entonces, solo es que esa fase de mitosis y de fase G2 son las mejores. Pero como la célula, piensen ustedes que hay, no sé, 1.000.000 de células, ¿sí? Y que tienen entre 10 y 20 horas, dependiendo del tipo de célula, para generar una célula nueva. Y aparte de las que están no muriendo y del ciclo de vida, y en qué momento la célula empieza a dividirse, ¿sí? Entonces, piensen que es como la población del mundo. Ustedes cogen la población del mundo y dicen, mi población mejor para hacer un estudio, no sé, para mirar quién se sabe las tablas de multiplicar, una bobada, es los niños entre 8 y 9 años, ¿sí? ¿Y cuáles son los niños entre 8 y 9 años? Pues una población. Si estudio eso en un año, pongamos una escala diferente, pues esos niños de 8 y 9 años ya no van a tener 8 y 9 años, pero hay otros niños que tienen 8 y 9 años. Pero eso no quiere decir que los mayores o incluso los niños menores no se puedan saber las tablas de multiplicar. Yo sé que es una analogía un poco salida del contexto, pero es para que me entiendan que es algo muy dinámico y que hay tantas células involucradas y hay tantos cambios diarios que el hecho que yo irradie una vez hoy, una vez mañana, así durante 30 días, la probabilidad de que la célula reciba un daño es que se dañe o haya disminución por algún mecanismo del volumen celular es alto. Es alto y se ve. Es alto y se ve porque la radioterapia ayuda muchísimo al control del cáncer. Se ve, funciona. Sí, fue claro un poquito, Alejo. Tal vez me salí con mis analogías del... Sí, no, pero de hecho, dentro de esa misma analogía, la pregunta entonces, digamos, como que te la pongo así. Entonces, la idea sería tratar de encontrar como una distribución de periodos celulares, digamos, como para optimizar el proceso, ¿no? Esa sería como la idea. Porque, digamos, dentro de la analogía me dices, no, pues puede haber niños mayores que no lo sepan, pero niños menores también que no lo sepan, pero tengo como una concentración de cierta manera como de trato de estar seguro, pero con cierta probabilidad pueda que no esté. Entonces, la idea de lo que me dices es como, sí, tratamos de que sobre cierta distribución, con cierta probabilidad, yo sé que van a estar sobre el ciclo de manera que me optimice mi tratamiento, ¿sí? Y entonces, esa era como la duda de lo que tenía, como de cómo logran identificar, digamos, como, o si simplemente no se logra identificar y lo que se hace es ver por medio de la evolución del paciente o algo así. Y no, Alejo, no, lo que usted quiere no se puede. O sea, básicamente usted quiere saber es si estas cosas se están generando cada ciertos tiempos, cuáles son los tiempos adecuados para tener una cantidad más grande en cierta fase, pues eso es imposible. Pero entonces imagínese lo siguiente, que usted lo que va a hacer es que va a empezar a irradiar al paciente de forma periódica cada cierto tiempo, pues eso ya es otro asunto. Entonces ya usted está garantizando que le está pegando a diferentes, pues, algunos diferentes que están en esa fase, ¿se entiende? Pero pues, claro, usted no puede medir lo que está diciendo. O sea, si yo entendí bien su pregunta era eso, que uno cómo puede hacer para garantizar que le está pegando a muchos en esa fase que quiere mirar. No, pues no puede. Ok, entonces la manera como de optimizar la terapia tocas con otras cosas. O sea, Exactamente, como toca son otras cosas y en especial van a ser los tiempos, porque los tiempos van a tener que ver con lo que viene más adelante, que son, digamos, efectos secundarios que pueden ocurrir. Tengo una duda aquí, hola Pami, es que si el proceso de división de las células cancerígenas es más rápido, o sea, ellas crecen más rápido que el tejido normal, ¿verdad?
se reproducen más, entonces ellas están en un periodo más tiempo desarrollando mitosis y meiosis que las células normales. Entonces, ellas se ven más afectadas por ese ciclo, o sea, básicamente no hay que calcularlo, sino simplemente se dispara y se sabe que ellas están en ese periodo de forma más constante. Entonces, las más dañadas van a ser ellas que, o sea, sí va a haber el daño colateral directo sobre la célula sana, pero las que se están reproduciendo de forma exagerada son las malas, entonces ellas son las que van a recibir más daño. No habría necesidad de estar calculando cuál es el mejor tiempo, simplemente ya se sabe que por promedio estaría ahí. Pienso yo, no sé si estoy equivocado. No, y también piensa que tú dices, claro, el daño colateral, pero es que el target de la terapia son las células tumorales. Ajá. Son las células que se están reproduciendo y permanecen más en ese ciclo de reproducción, que es donde se va a estar dañando. Entonces, pues no habría tanto lío con eso. Sí, eso. Bueno, el aporte de Javier. Vamos a tener células que entonces, si este es el tiempo de ciclo celular normal de una célula, si se van a estar reproduciendo, van a tener una fase de mitosis. Entonces, van a haber más células en fases de mitosis, porque se reproducen más. Pero el punto es, son más radiosensibles, es que eso quiere decir que la probabilidad aumenta, pero eso no quiere decir que la célula en una fase de síntesis o de G2 no pueda sufrir un daño. ¿Listo? Entonces acá decía que, a ver, el tiempo de ciclo celular es más corto y que la regeneración de la lesión, ok, entonces acá hablamos de otra cosa, es por qué se hace fraccionamiento. Es porque también es bueno esperar a que las células intenten regenerarse, porque es un mecanismo natural de ellas, ¿sí? Y que cuando haya esa regeneración, poder hacer daño en ese proceso de... Es otra de las razones. Bueno, pero hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de un poco de los mecanismos y de la física, los nombramos por ahí en el camino. Hablamos también de los diferentes comportamientos de deposición de dosis para ciertas partículas, pero al final del día todavía no sabemos cómo la radiación ayuda a matar las células de cáncer. Todavía no tenemos ni idea. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo la radiación mata o ayuda al control del cáncer? No sé, Julián, por ahí. No sé, de pronto podrá afectar a algún organelo interno. En general, si toca afectar a un organelo interno, es decir, o afectas a algún proceso, por ejemplo, a nivel nuclear, tú puedes inhibir o destruir, por ejemplo, el proceso de reproducción. Y eso estaba pensando, como afectar el material genético de alguna manera para que no se reproduzca más. Pero ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo si lo que tenemos ahí en ese medio que yo les decía, ese medio de piscina llena de cosas, entonces hay electrones, hay mares de electrones, hay fotones por allá saliendo y viajando, hay electrones moviéndose? ¿Cómo? ¿No? Interrumpiendo los procesos de traducción de información o mediante el intercambio de inercia, destruyendo proteínas esenciales para esos procesos. Cuando dices intercambio de inercia es que les pega. Les pega. Ok, así. Un balón Sí, es una escalera hecha de palitos. Le metí un bailado, sí. Sí, pongámoslo así. Estamos jugando voleibol o cualquier cosa, no sé, y alguien hizo una escalera así de palitos secos de un árbol. Y luego llegamos y cogemos el balón y se lo tiramos. Ese es uno de los mecanismos. Y es un mecanismo que se conoce como el efecto directo, ¿sí? Y eso es así como lo dijo Nicolás. Tenemos entonces la radiación que va a interactuar de alguna manera con los átomos de ese entorno y como resultado esa partícula secundaria que salió de esa interacción le va a pegar. Y le va a pegar así con toda al ADN. Y ese ADN va a sufrir una ruptura, ¿sí? Pero hay otro mecanismo que es el que más ocurre y es el que se conoce como mecanismo indirecto o el efecto indirecto de la radiación. Y ese mecanismo que vemos acá es el que se conoce como radiólisis del agua.
¿Se acuerdan de la radiólisis del agua? Yo estoy 100% segura que todos en algún momento de nuestra vida vimos el proceso de radiólisis del agua. Yo jamás vi el proceso de radiólisis del agua. El de electrólisis lo vimos. Yo El de electrólisis lo vimos. Pame, qué pena. El de La verdad, electrólisis lo vimos. mi educación del bachillerato... Hidrólisis conocemos. El de No, yo hidrólisis no. lo conocen. ¿Hidrólisis? El de Yo electrólisis. realmente, a mí realmente me robaron toda la biología y química y física en el colegio. Electrólisis, entonces electrólisis del agua. no tengo ni idea. El de electrólisis lo conocemos. Más o menos. Bueno, algunos. Sí, ese sí lo Ese conozco, lo ese lo hice en escuchado por noveno. allá. ¿Electro qué? Electrólisis. Bueno. Metemos dos electrodos en agua y salen burbujitas. Sale muy bueno. Molestando. Bueno. Oxígeno y hidrógeno. Bueno, vamos, creo que ya vamos así como con el tiempo al límite, entonces Ya vamos estamos cortos de tiempo. sí, entonces vamos a explicar rápidamente la radiálisis del agua. Entonces, ¿y por qué el agua? ¿No? ¿Y por qué es el efecto más predominante? Pues porque nosotros estamos llenos de agua y las células también. Las células es un medio así, es una cosa redondita, súper acuosa, con un par de cositas aquí allá, entre ellas el núcleo, ¿sí? Entonces, tenemos una molécula de agua en la cual puede ser un electrón o un fotón, la ioniza, ¿sí? Electrón, la ioniza. Y como producto de esa ionización se genera entonces el ion H2O+, y sale un electrón. Y este electrón es conocido como electrón acuoso, pues porque está en el agua, ¿no? Y este ion de agua, a su vez, que es muy inestable, se divide en un ion de oxígeno positivo y en un radical OH, ¿sí? Pero por acá hay otro efecto paralelo, es que este electrón, ¿sí?, llega a esta segunda molécula de agua y puede producir, entonces, un radical libre H y un ion hidroxilo. Pero, ¿qué pasa acá? Hay dos mecanismos importantes acá que van a ayudar a la muerte celular, por decirlo de alguna manera. Una es que estos dos radicales OH se pueden juntar y generan y forman la molécula de agua oxigenada. Bueno, lo que nosotros conocemos como agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, y es altamente tóxico. Y solo por toxicidad puede generar daño celular, ¿sí? Y la otra vía es esta, radicales libres. Entonces nosotros tenemos esos radicales libres que son altamente reactivos, químicamente reactivos, porque tienen ese, por decirlo de alguna manera, tienen ese electrón despejado. Entonces tienen que hacer muy poco esfuerzo para hacer enlaces con otras cosas o robar átomos de las moléculas. Y ese robo de átomos de las moléculas puede dañar moléculas y puede dañar biomoléculas muy grandes que están encargados de, por ejemplo, el funcionamiento de las proteínas o partes funcionales del núcleo. Entonces, esto es un proceso netamente químico. La física está aquí, ¿sí? Como por efecto directo le pegamos muy duro y creamos lesiones en las cadenas de ADN, o como por el efecto indirecto hacemos que esta cascada también de reacción de la radiólisis del agua ocurra, ¿sí? Entonces, si esto lo vemos en una escala de tiempo, bueno, pero otra cosa que es importante acá, esperamos que esos efectos o que todo esto ocurre en un lugar espacial, ¿no? Entonces tenemos por acá una ionización de esta molécula de agua y esto ocurre, pero esto espacialmente ocurre en un lugar muy pequeño, o sea, no hay movimientos grandes de estas moléculas dentro del agua. Entonces por eso se espera que estos efectos ocurran lo más cerca posible al núcleo de la célula, porque es ahí como el punto donde queremos afectar. Claro, se pueden afectar cualquier otra parte de la célula que sea importante
se puede afectar otra parte de la célula que sea responsable de la funcionalidad vital de la célula y ahí se puede generar un daño y la célula pierde ciertos mecanismos y puede al final morir. Entonces lo que se espera es eso, es ese efecto cerca al núcleo, pero igual eso está lleno, ¿no? Está lleno, está pasando todo el tiempo, hay muchos electrones, muchos átomos, muchas cosas ocurriendo, está la cascada de procesos físicos, luego está la cascada de procesos químicos y si lo vemos en una línea de tiempo, más o menos esto es lo que pasa. Los efectos físicos, que pueden ser la ionización o el efecto de golpe directo, ocurre en más o menos 10 a la menos 2 segundos. Luego el proceso químico, que es la radiólisis de agua y el posterior daño al ADN, ocurre en una escala de tiempo más o menos de 10 a la 9 segundos hasta 10 a la menos 3 segundos. O sea, esos son procesos que ocurren muy, muy rápido. Pero el efecto biológico sí es un efecto que toma más tiempo. Entonces puede tomar entre segundos y 10 a la 6 segundos, que no sé, es un tiempo, no sé, son años, creo yo. ¿Sí? Y por eso es que esta parte también, por esta razón de que los efectos biológicos se toman tanto tiempo, es que se vuelve a irradiar al día siguiente y no se irradia una sola vez. Esa es otra de las razones. Y entonces, ¿qué puede pasar cuando uno irradia una célula? ¿Sí? Todo esto es probabilidad, todo aquí es probabilidad. ¿Qué puede pasar? Que no haya ningún efecto. ¿Sí? Que se genere un daño que produzca un retraso en la división. Que se genere la apoptosis. ¿Sí? Que haya un fallo reproductivo en la célula. Entonces se daña su proceso reproductivo. Que haya una mutación. Y eso también puede generar cáncer a futuro, ¿no? Que haya una transformación, que es que esa mutación pase tantas veces y sea tan estable que, como lo dice, puede, puede inducir al cáncer, ¿no? Hay otros mecanismos que me parecen a mí un poco más complicados de entender, pero muy inteligentes o muy favorables para nosotros, son los efectos espectadores. Y es que, como les escribí acá, las células irradiadas pueden enviar señales a sus células vecinas no irradiadas e inducir daño genético. Esto es como las hormigas, ¿no? Que algo pasa y empiezan a comunicarse entre ellas. Y todas empiezan a responder a esa información inicial de un punto. O las respuestas adaptativas, ¿no? Entonces, hay animales que han evolucionado con esa respuesta adaptativa y son menos radiosensibles o son más resistentes a la radiación, ¿sí? Hasta aquí es como... bueno, otra cosa que se me olvidó decir por acá es, hay un montón de radicales libres, ¿no? Por acá. Pero a la vez, esos radicales pueden rápidamente generar, por ejemplo acá, se neutralizan, porque forman enlaces, por ejemplo acá forman enlaces de H2, o se une este con este y forma otra molécula de agua, ¿sí? Entonces no es que haya solo radicales libres por ahí, ¿no? También esos radicales se pueden neutralizar. Pero eso es sumarle números o pesitos a la probabilidad. Esto es lo que tenía para contarles por hoy. Hay mucha física detrás de esto. El estudio de los procesos, como decía Daniel, de cada posible proceso físico asociado a cada posible partícula. Ahí lo vemos, para los fotones hay 5 opciones. Son súper interesantes y esa es una de las puntos importantes que se ha venido estudiando, por eso ya está como más o menos establecido. Y ahorita los esfuerzos de la radioterapia es generar el menor daño colateral posible. Y por eso, por ejemplo, para los tipos, se intenta que los niños que necesitan radioterapia se les dé terapia con tecnologías como por ejemplo los protones o los iones de carbono, que solo la deposición de dosis se conforme muy bien en el volumen que se necesita, que es en el tumor, ¿sí? Porque hay estudios también que dicen cuál es la probabilidad de que a uno le dé cáncer como secundario por un proceso de radioterapia.
y esa posibilidad existe. Pero ese es uno de los esfuerzos que se hace ahorita en la radioterapia. Son muchos más. Camilo citaba otros tipos de terapias con otros tipos de partículas que traen otros beneficios. También hay una respuesta específica dependiendo del tipo de partícula al daño. O sea, es un campo muy, muy grande. Y acá ya para hacer un paréntesis un poco más grande con las diapositivas que quiero mostrarles a continuación, es que fue para mí una bonita experiencia. Bueno, cuando me di cuenta que en este mes todas las conferencistas iban a ser mujeres, me encontré casualmente con ciertas información que quiero compartir con ustedes. Entonces, una de estas es el porcentaje de mujeres que hay haciendo doctorados en física médica en Estados Unidos, comparado con el porcentaje de físicas y físicos que hay haciendo doctorados en física y con el porcentaje de investigadores, mujeres y hombres que hay alrededor del mundo. Sé que me siento feliz de poder estar en un campo como la física médica, siempre me ha gustado, y en un campo donde ese porcentaje de mujeres y hombres es un poco más, la balanza está un poco más equilibrada, ¿no? Comparado, por ejemplo, con la física. También me parece importante decir que, por ejemplo, en Alemania, el número o el porcentaje de investigadoras sube cada año, y solo en 4 años tuvo esta, que parece pequeña, pero para mí es enorme, este porcentaje de crecimiento. Y ahí dice la nota, como, ¿no? En las ciencias naturales es un poquito más difícil, ¿no? Es un poquito más, y en la ingeniería comparada con otras. Y ya para terminar esta charla y para hacer un homenaje a las físicas que estamos participando ahorita en este mes de Physics by Drinkers, a las físicas actuales y desde el origen de la mujer en la ciencia, y también como agradecimiento a ellas por abrirnos el camino, quiero mostrarles solo 6 físicas que de alguna manera han dado un aporte importante para la evolución de la física médica. Entonces, la primera, creo que esa sí la conocemos todos, la reconocemos en la foto, Marie Curie. Marie Curie se ganó 2 premios Nobel, el de química por el descubrimiento del polonio y el uranio, y el de física por su trabajo con la radioactividad espontánea, premio que compartió con Henri Becquerel y con su esposo Pierre Curie. La siguiente, no sé si la conozcan, es aquí, es la hija de Marie Curie, que siguió los pasos de su mamá y se ganó en el año 1935 el premio Nobel de Química por sus estudios y el descubrimiento de la radioactividad artificial. Y ese premio lo compartió con su esposo, no sé si compartió con alguien más. Por otro lado, esta mujer que se ve acá es Harriet Brooks. Fue la primera física nuclear canadiense y fue pupila de Rutherford. También estudió la radioactividad y las transmutaciones nucleares. La siguiente que está por acá es María Meyer, que recibió el premio de física por el desarrollo del modelo nuclear de capas. Ella comparte el premio de física con Jensen y con Wigner, el Wigner del que Mauricio nos habla, con ese mismo. Va a haber una charla sobre él también pronto. Bueno, súper. ¿Quién más sigue por acá? Está Rosalind Yalou. Ella fue física médica, ella es de las primeras que se reconoce y se titula a sí misma como física médica, y ella desarrolló un método que se llama radioinmunoanálisis. ¿Y eso qué es? Pues básicamente es
uno de los mecanismos por los cuales podemos medir la concentración de insulina en la sangre. Y a la vez ese método que desarrolló como en 1960 nos ayuda ahorita para mirar antígenos en el cuerpo. Y los antígenos están asociados al cáncer. Entonces, ¿si han escuchado hablar del antígeno prostático? Ahí está. Y entonces esa misma técnica con marcadores radioactivos podemos cuantificar la cantidad de antígenos en la sangre. ¿Quién más? Ah, y acá falta. Esta última física nació en China y se mudó en muy temprana edad, después de haber estudiado lo que pudo estudiar en la China de su época, a Estados Unidos, y es considerada como la primera dama de la física. Ella hizo muchísimas cosas y nunca se ganó el Nobel, pero le puse ahí la medallita del Nobel, porque con el experimento que hizo ella, sus colegas se ganaron el Nobel. Y ella hizo el experimento que contradecía la hipótesis de la conservación de la paridad. Pero ella trabajó en el proyecto Manhattan. Ella trabajó en el proyecto Manhattan haciendo la separación de uranio en estado natural, en uranio 235 y 228. Y ya, eso es todo lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. El tiempo siempre se nos queda corto, pero espero que de alguna manera, si alguien nos pregunta cómo funciona la radioterapia, podemos decir, la física está ahí, pero no solo es un proceso físico, ¿sí? Y poder entender más o menos en nuestras palabras y poder explicarle a los demás a grandes rasgos cómo funciona la radioterapia. Muchas gracias. Vale, Pame, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que podemos responder un par de preguntas. Muchas gracias, Pamela, de nuevo. Eso. Alcanzamos a responder un par de preguntas muy rápidas. La sesión fue bastante larga, entonces pues tenemos como poco tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta o comentario para hacer, bienvenidos. No. Pues ya por último, como por cerrar, yo sí quería darle las gracias a Pamela porque me pareció una charla interesante. Agradecerle, digamos, sacar el tiempo para participar en este espacio. Como ella lo mencionaba también en las últimas diapositivas, la importancia de este proyecto también como con relación a lo que ella menciona en las últimas diapositivas. Entonces, nada, muchas gracias, Pame, por todo el trabajo que hiciste hoy y por la charla que nos diste. Vale, gracias a ustedes. Y yo tengo un par de comentarios también al respecto. El primero, pero antes es una pregunta. A ver, eso. Sí. Pues digamos, para Pame y digamos para digamos, las otras, de los otros asistentes que pues, digamos, están relacionados con esta interesante rama. Yo tengo entendido más o menos que pues la radioterapia pues nunca va sola, ¿no es verdad? Pues digamos, usualmente se complementa con otros tipos de terapia. Y digamos, por ejemplo, si la quimio y todo ese tipo de cosas. ¿Hasta qué punto realmente, digamos, ambas cosas si son simplemente como que lo voy a expresar de esta manera, que es la única que se me ocurre, y es que si se superponen linealmente, como simplemente la quimioterapia por un lado que yo sé que ayuda y la radioterapia por otro lado que yo sé que ayuda, o digamos de alguna manera sí pueden involucrarse de una manera más íntima y la quimioterapia contribuir al proceso radioterapéutico y viceversa. Sí. Como decía Camilo, estudios retrospectivos han mostrado cuál es la mejor manera de. Entonces, por ejemplo, el ejemplo tal vez más claro que se me viene a la mente. Cáncer de seno, ciertos tipos de cáncer de seno. La primera opción siempre, la primera opción que sea posible y viable para el cáncer es la cirugía. Porque con la cirugía tú en un solo momento puedes extraer la mayor cantidad de tejido canceroso, ¿sí?
Entonces, esa es la primera. Cáncer de seno, si es posible, si es clínicamente sugerido, cirugía. Y también si la persona quiere, ¿no? Porque ese es otro tema. Y luego sigue la quimioterapia. Y luego sigue la radioterapia. Y hay un tiempo específico entre el final de la quimioterapia y el inicio de la radioterapia, que demuestra que es más eficiente para el control tumoral. ¿Sí? Entonces tu pregunta es, ¿son lineales? ¿Van de la mano? Primero la una, luego la otra. Cada tipo de cáncer responde diferente y también porque los químicos usados en la quimioterapia en los diferentes tipos de cáncer son diferentes. Entonces la quimioterapia para un tipo de cáncer es diferente a la otra. Entonces va a haber una respuesta química y biológica en general en todo el cuerpo. ¿Sí? Y por eso ya eso ha sido estudiado. Se sabe que este tipo de patología, cáncer tipo A de algo, primero si se puede, se hace cirugía, se extrae la mayor cantidad de tumor, luego se hace radioterapia, luego quimioterapia, o luego quimioterapia, luego radioterapia. No conozco, no sé si Camilo, que estuvo de pronto un poco más tiempo en la clínica, conoce, pero creo que no se hacen, no sé, no recuerdo en este momento para qué tipos de cáncer se hacen juntas, por ejemplo. Bueno, y digamos una segunda pregunta como sobre la base de esto, y es, en este momento, la mejor opción que existe para tratamiento es la combinación entre radioterapia y quimioterapia. Es decir, Depende del tipo de cáncer. O sea, hay cánceres que se pueden trabajar mejor de otra forma. Hay cánceres que la quimioterapia tal vez no es, pero eso, la verdad, Nicolás, eso no es mi campo de... Nosotros conocemos de esto porque hacemos las prácticas en la clínica y estamos en la clínica y nuestra perspectiva futuro, no la de todos, pero la de muchos, es trabajar en la clínica, ¿no? Y por eso nos enteramos. Pero una pregunta y una respuesta científica, no. Sé que seguramente hay unos tipos de, aparte de la quimioterapia, pues hay quimioterapias de diferentes tipos, pero tal vez hay quimioterapias que no se, hay cánceres que no se pueden tratar con quimioterapia o no son tan eficientes, porque no se ha desarrollado el medicamento específico para la quimio para ese tipo específico de cáncer. Por ejemplo, mire qué pasa si usted tiene una cosa que no está concentrada, que puede ser un cáncer de piel. Pues ahí el problema es diferente. Ahí No, usted el ya cáncer, no la toma esa leucemia. opción. La leucemia. Exacto, por ejemplo. Uf, horrible. Tú puedes irradiar la columna vertebral. ¿Sí? Se puede. Sí. ¿Sí? Se hace. Pero para algún, como dice Mauricio, para un cáncer como que está tan diseminado en el cuerpo, pues la quimioterapia suena como una mejor opción, ¿no? Porque la quimioterapia sí no tiene barrera física, ella va a todo el cuerpo. En cambio, la radioterapia tiene el campo que uno selecciona, eso es un límite físico. Aunque también hay radioterapia de radiación corporal total. Y también hay, por ejemplo, en el caso de la piel, que era lo que estaba diciendo Mao, también hay terapia y radiación a toda la piel. Con fotones, por ejemplo. Muy vasto. Con electrones. Es que precisamente por eso es que es tan pesado para el cuerpo, porque realmente está dañando muchas cosas, pero pues ahí depende fuertemente del tipo. Cami, ¿recuerdas en qué caso se hace irradiación total? No recuerdo exactamente, pero sí, por Tampoco, es general, que aparte de eso, digamos, lo que tú comentabas, por ejemplo, leucemias de pronto, no, pero específicamente el dato no lo tengo en la mente. Me tocaría revisar, pero igual, o sea, no hay muchos centros en Colombia en donde se hacen tratamientos de este tipo, pero sí los hay. Y en piel también hay irradiación total, pero superficial a la piel. por ejemplo, estaba leyendo acá, cuando a un paciente se le va a hacer trasplante de médula, o sea, trasplante de células madre, se hace una irradiación corporal total antes de. Eso es otra cosa. No toda la radioterapia va dirigida al tratamiento del cáncer. Hay radioterapia que trata enfermedades que no son cáncer.
Ah, Solo que pues la mayor cantidad del uso de la radiación de este tipo externa es para tratar el cáncer. Es el entiendo. control del cáncer. Bueno, pues de nuevo Bueno, muchísimas gracias a muchísimas todos los gracias, Pame. asistentes, a Bueno, Pamela, a ustedes, las personas que me hicieron las preguntas, a todo el mundo, muchísimas gracias. Este proyecto pues está hecho para que funcione de esa manera en que todos participemos y contribuyamos, ¿no? Bueno, volviendo otra vez a los comentarios de las diapositivas finales, una cosa importante es que en general en el mundo los centros de investigación están buscando equilibrar esas cargas entre investigadores, hombres y mujeres. Entonces, muchas veces cuando los centros de investigación tienen una cantidad de hombres que es en proporción muy grande comparado con el de mujeres, es una buena opción para las mujeres aplicar porque sí se están teniendo en cuenta, digamos, tratar de equilibrar esto. Entonces puede que se abran más plazas para mujeres que para hombres en ciertos lugares en donde el desbalance es muy grande. Entonces, mi recomendación es a las chicas que busquen, tengan en cuenta este tipo de cosas y apliquen sin dudarlo. Es decir, hay que buscar las oportunidades, están ahí afuera, uno solamente tiene que encontrarlas y tomarlas, ¿no? Entonces, eso es una de las primeras cosas. La segunda es que sí, nosotros estamos tratando también de, no sé, buscar la forma de equilibrar un poco las cargas también desde el departamento, y por eso este mes está enfocado a tener charlas hechas por mujeres que salieron del departamento, ¿no? Que estudiaron allá con nosotros. Y bueno, la última cosa sí es aparte, que yo lo dije antes de que empezara toda la charla, y es que pues ayer uno de nuestros compañeros publicó un artículo, Sebastián Mantilla, igual quería aquí en frente de todos también, digamos, hacer un refuerzo a ese trabajo y un reconocimiento. Entonces también les voy a enviar el link por aquí, por si quieren mirarlo en algún momento. Y pues bueno, yo creo que dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a los asistentes. Los esperamos la próxima semana con la charla de Zaida Díaz. ¿Listo? Eso.